Hola, nosotras somos Paola, Cintia, Julieta y Abril y hoy vamos a discutir tres preguntas. La primera sería, ¿qué papel desempeña el lenguaje en la transmisión de conocimiento? El papel que desempeña el lenguaje en la transmisión de conocimiento es ya que a través del lenguaje se transmite el conocimiento por siglos. Es decir que, por ejemplo, si mi tatarabuelo tenía un conocimiento, se lo va a transmitir a mi tatarabuelo, que a mi tatarabuelo se lo va a transmitir mi tatarabuelo, y pues ese conocimiento va a llegar a mí. Pero ese conocimiento no puede como que cambiar, Julieta, así de que, o sea, por tantas veces que pasa por el Sí, lenguaje. pero sigue siendo conocimiento. O sea, Se va formando. un ejemplo muy claro de eso sería cómo los mitos y las leyendas se van deformando poco a poco y van cambiando conforme pasa el tiempo. También los cuentos, o sea, al final de cuentas lo van transmitiendo y el lenguaje se va deformando, van omitiendo detalles, van agregando otros y pues cambia la información que se intentía transmitir desde una primera instancia. Y es donde llega el punto de vista que, o sea, una persona puede escuchar el conocimiento de otra persona y lo interpreta desde su punto de vista, que ves lo que va a ir formando para que el conocimiento cambie. Yo por mi parte considero que el lenguaje juega un papel muy importante, ya que puede ser que este se manipule y esto es un desafío para la comunicación de conocimiento. Y esto es observable en varios casos, por ejemplo en Stalin, donde la manipulación de la información a través de los medios de comunicación influyeron en la política, la economía y la cultura de su nación. Pero pues entonces lo que Stalin estuviera haciendo sería como difundir una opinión y no un conocimiento, ¿no? Pero al final de cuentas sí puede transformar el conocimiento de otras personas tu opinión, porque estás, o sea, estás deformando o moldeando el lenguaje a tu favor y eso al estar comunicando mucho más en una posición de poder como la que tiene Stalin al tener conocimiento de otras personas y la manera en la que lo reciben y lo procesan. Pero eso ya es dependiendo de la persona, porque eso de que estás hablando se llama corrupción y eso, cuando una persona llega al poder, tiene la responsabilidad de tener pues, un poder muy grande y si esa persona usa ese poder y ese conocimiento para aprovecharse de las demás personas, eso es corrupción y pues el conocimiento se vuelve corrupto, que es lo que hace que pues, todo eso es sesgo. Entonces, para no ser corrupto debes de buscar la objetividad, No necesariamente. pero al estar dando una opinión estás deformando lo de el conocimiento y la perspectiva en la que otros lo reciben. Es que al final de cuentas pues, sigue siendo conocimiento que sea corrupto, ¿no? Ya que se basa en el lenguaje. Pero hay que definirlo como un conocimiento corrupto. Si lo vemos desde la perspectiva en la que nos estamos sentando esta Julieta, estamos viendo un conocimiento corrupto como un conocimiento no objetivo. Pero qué tan probable, o sea, no qué tan probable, qué tan factible es llegar a la objetividad con un conocimiento que estás transmitiendo, si no es como algo exacto, ¿sabes? Al estar en una posición de poder, lo que tú digas, independientemente de la perspectiva desde la que lo digas, va a afectar a las otras personas porque tú eres el que tiene la autoridad. No tiene que ser corrupto, puede ser tanto para bien o para mal. O sea, por ejemplo, en 1984, ahí sí está mal, puede decir que es corrupción, lo que quieran, la neolengua, que se está utilizando para transformar el pensamiento, porque al delimitar el marco que tienen del lenguaje, también delimitan el marco que tenían para pensar. O sea, el lenguaje te lleva a desarrollar ideas. Y si no hay como una manera de expresar la idea, no hay una manera de que es menos probable o menos fácil de desarrollar la idea. Pero la verdad yo siento que el lenguaje, en el caso de, como lo que estaban diciendo de propaganda y así, afectaría más a la opinión, ¿no? Porque, o sea, yo lo veo como más viable que alguien cambie su opinión acerca de cualquier otra cosa a que cambie un conocimiento que ya tiene. Y a partir de las opiniones no se puede producir conocimiento de maneras diferentes, Pues sí, pero muchos se quedan en solo opinión, según yo. pero muchos no todos. Sí, es generalización. Por otro lado, pues también hay que hablar de cómo el lenguaje, o sea, el lenguaje puede modificar también el conocimiento que se transmite, ¿no? No, en la 1, seguimos en la 1. ¿Qué papel desempeña el lenguaje en la transmisión del conocimiento? Estoy tocando un segundo punto en el que, pues, el lenguaje, como estaba diciendo, puede modificar un conocimiento, pero no así de que modificar lo que significa, sino el significado que se le da. No sé si me voy a entender. O sea, yo puedo, no sé, decir, por ejemplo, que los diarios son muy difíciles. Esa es mi opinión, pero si lo tomáramos como un conocimiento generalizando, así de que todos piensen que los diarios son muy difíciles, y yo digo, es que son muy difíciles por tal y tal y tal y tal y cosa, estoy complementando un conocimiento con mi opinión y ya lo estoy modificando con el lenguaje. Pero a lo mejor tú al dar como tus ejemplos de por qué es difícil, creas una nueva perspectiva para otras personas, porque a lo mejor dices algo que ellos están contemplando entre sus criterios de por qué es difícil y estás añadiendo en sí el conocimiento con el lenguaje que estás utilizando. Y sí es modificarlo, añadir también es modificarlo. Pues sí. ¿Alguien quiere dar una conclusión? Es que el lenguaje pues sí desempeña un papel bastante importante, como ya vimos que en posiciones de alto poder como un político, este lenguaje puede afectar el conocimiento general o también puede ser como tu lenguaje y tus opiniones también contribuyen a crear distintas perspectivas del conocimiento. La segunda pregunta que vamos a discutir es si las personas con características lingüísticas o culturales diferentes viven en cierto sentido en mundos distintos. Pues bueno, yo voy a empezar. Lo que quiero responder es que pues en cierto modo sí vivimos en mundos distintos. Voy a tomar de ejemplo al FIE de Guatemala, al que asistí con una amiga. Y pues ahí habían personas de varios países y principalmente quiero enfocarme en una persona que era de Brasil y de que todo lo que decía pues yo no le podía entender muy bien, pero daba como ideas a las que sí entendía muy diferentes a lo que yo veía, así de que vivir de felicidad, o sea, era para mí un mundo totalmente distinto en esas ideas, en esas formas, en las perspectivas, o sea, las perspectivas las podemos tomar como un mundo distinto, aunque todos vivimos en el mismo mundo en cierto sentido. Otro ejemplo muy claro, yo siento que es el de los inuits, que no me acuerdo cuántos, pero tienen un montón de palabras diferentes para describir la nieve y, o sea, son como detalles que nosotros no notaríamos tan fácilmente porque no estamos viviendo en en el mismo ambiente en el que ellos se desarrollaron y a partir del ambiente en el que se desarrollaron, se desarrolló su lenguaje. Entonces, ellos tienen la capacidad de, a partir de este lenguaje que ellos han desarrollado, percibir de una manera distinta lo que los rodea y hasta cierto punto de una manera más profunda también. Yo quiero decir otro ejemplo, más general, sería cuando llegaron los españoles a América, que cuando llegaron, o sea, era un mundo completamente diferente para ellos, tanto para los indígenas como para los españoles, porque los
los, bueno, los indígenas tenían una cultura completamente diferente, idiomas diferentes. Los españoles, pues, bueno, se sabe que la higiene de los españoles no era muy buena, mientras que los aztecas tenían muchas, pues, tradiciones, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eran muy distintos. Pues yo me voy a dar como mi opinión general. Las personas con características lingüísticas o culturales distintas pueden percibir el mundo de manera distinta a la nuestra, ya que pues el lenguaje y la cultura influyen en cómo entendemos y organizamos la realidad. Sin embargo, pues no significa completamente que vivamos en mundos distintos, ya que hay puntos de conexión que permiten el intercambio mutuo de ideas, y eso puede verse en contextos de intercambio cultural. Pero pues también, o sea, estamos tomando al lenguaje como parte de la cultura separado de la cultura. No, el lenguaje es parte de la cultura, pero yo creo que aquí es más importante definir qué son los mundos distintos, ¿sabes? Porque obvio, todos vivimos en el mismo mundo, vamos a tener experiencias universales, como humanos que viven aquí en Tierra, ¿sabes? Pero pues diferentes mundos distintos yo creo que sería como una perspectiva colectiva que tiene cada cultura, que es tan distinta que se puede definir como un mundo distinto. Pero también podemos tomarlo como un mundo distinto para cada uno, o sea, porque incluso si todos tenemos el mismo idioma o si estamos bajo la misma cultura, se podría decir, no todos tomamos esos elementos de la misma manera, o sea, por ejemplo, en México pues siento que un área de la cultura podría ser que la religión católica está como que más, pues más ahí, está más presente en nuestra cultura, pero pues hay personas muy religiosas, muy católicas, muy cristianas, y yo, o sea, yo podría ser como parte de ese mundo distinto en esa cultura, pero no en esa parte de la religión, porque o sea, yo no creo en Dios, así que pues como, aunque podemos verlo como un mundo para todo ese conglomerado de perspectivas, también podemos tomarlo como para perspectivas de cada uno. Okay. Quiero agregarle a la idea de Paula que, pues, aquí en México mucha gente, o sea, yo diría que la mayoría de la gente es religiosa y pues tienen ese, o sea, es de la iglesia, pero hay muchos otros mexicanos que siguen venerando al dios del sol, y eso, o sea, yo no diría que son mundos distintos, pero incluso ahorita que aquí en Tijuana que estamos en la frontera, yo podría ir a San Diego y hablar con una persona que vive allá y las culturas, o sea, las culturas, nuestras ideas serían muy distintas. No, yo quiero hacer una pregunta. ¿Sienten que hay como más empatización uno a uno o grupo a grupo? Porque si hablamos de que uno a uno, yo siento que uno a uno, persona con persona, puedes darte cuenta de que son menores las diferencias que grupo a grupo, porque cuando estás grupo a grupo se nota más la diferencia de los ideales y de las culturas, porque te estás, o sea, conglomerando con todo el tipo de personas que tienen esas mismas características y lo vuelven una parte más importante del trato. Y cuando estás uno a uno, como que es menos la verdad. No sé cómo ponerlo. Pues bueno, ¿quién quiere hacer la conclusión? Yo, pues entonces la conclusión general sería que sí vivimos como en mundos distintos metafóricamente, porque en general compartimos el mismo planeta Tierra, pero pues percibimos cosas que pues, diferentes basándonos en nuestra cultura, tradiciones, valores, lenguaje, y pues esto influye en grupos o incluso un individuo a otro individuo, como mencionaba lo de la religión u otros aspectos culturales que se consideran. Y por último tenemos la pregunta número 3, que es ¿cómo podemos conciliar las múltiples representaciones e interpretaciones que existen del mundo? Pues yo considero primero que hay que distinguir entre una representación o una interpretación en los distintos campos que tenemos, y también pues qué tipo de representaciones estamos abarcando, ya que pueden ser representaciones escritas, visuales como mapas, referencias matemáticas, entre otros. Es muy difícil, la verdad, decir que podemos conciliar representaciones e interpretaciones. O sea, múltiples sí, tal vez es muy. O sea, múltiples se puede, pero todas nunca. ¿Por qué? Porque son, o sea, existen opuestas y la única manera de conciliarlas, entre comillas, sería diluyéndolas entre sí y pues muchas tendrían que desaparecer en el proceso. Pues yo quiero enfatizar en que estamos agarrando conciliar como poner de acuerdo, lo buscamos aquí en Google, así que pues puede que nuestras ideas no estén como que muy centradas en lo que se espera, pero también quiero añadir algo a lo de Cintia, y es que en cierto modo supongo que sí se pueden como poner de acuerdo, pero, o sea, no digo que es algo bueno, sin embargo no es algo malo, porque o sea, si fueran muy diferentes, entonces como que siento que llegarían como un desacuerdo así bien feo. Pero pues estábamos viendo en inglés lo del tema de globalización, cuando se ponen varias representaciones e interpretaciones unas sobre otras, entonces como que se van perdiendo las que han sido como más débiles, por así decirlo, y entonces se pierde esta parte de riqueza cultural. Pero, o sea, podemos como ponerlas de acuerdo en ámbitos de tecnología, de belleza, algunas ideas, porque o sea, hay que centrarnos también en el cómo podemos. Y bueno, yo diría que es básicamente, bueno, no, muy poco probable porque sería básicamente una utopía, que todas las culturas del mundo, o sea, hay muchas culturas en el mundo y que todas puedan ponerse de acuerdo siquiera en solo una pequeña rama, como dice Paola. Yo lo veo muy difícil porque siempre hemos estado peleando, pues sí, guerras, y yo, bueno, yo no sé, pero no creo que en ningún punto de la historia hayamos llegado a ningún acuerdo como para, o sea, siquiera llegarlo a hablar. O sea, sí, tienes razón, Julieta. Yo creo que nunca se ha llegado a un acuerdo total. De que de plano ni siquiera. Hay gente que hasta lo que existe niega que existe. Entonces, no hay ninguna cosa de la que todos estemos de acuerdo realmente. Pero sí hay una, las letras. Los escritos pueden ser tomados como representaciones de ideas y en cierto modo interpretaciones, y es algo que pues todas las culturas han hecho, incluso si no son las mismas letras, desde jeroglíficos que también pueden ser considerados como letras escritas. En ese caso, pues Esa sería una parte que no estoy de acuerdo porque no saben cómo hacerlo. Yo creo que en esa parte Paola tiene razón, porque no es de que ellos, o sea, no están negando que las letras existen, ¿sabes? No están negando que el alfabeto existe, solamente no saben utilizarlo.
Y en ese caso también pueden como, incluso los dibujos pueden ser representaciones lingüísticas. Pero aún así no todas las representaciones o alfabetos tienen como traducciones directas entre sí, entonces podemos decir que están de acuerdo. Bueno, no es tanto de este punto porque no sé cómo responder a tantos puntos, pero yo quería hablar sobre la representación, por ejemplo, en las matemáticas, que si bien están menos abiertas a la interpretación, por ejemplo, creo que en Europa a veces, en vez de usar el punto decimal, usan coma, y también, por ejemplo, usamos distintos sistemas de medición a pesar de que buscamos lo mismo, el mismo objetivo que es medir algo, por ejemplo, aquí puede ser en centímetros, en metros, y allá usan, creo que pies, yarda, entonces pues considero que incluso un aspecto bastante simple porque al final llegas a una respuesta similar, se puede convertir, da lo mismo, pero pues no nos hemos puesto de acuerdo en representarlo como universalmente. Pero también, o sea, otra representación que podríamos agarrar, incluso si no creo que abarcaría mucho ese campo, sería el tipo de cambio, el tipo de moneda de cambio. O sea, otorgarle el valor a algo y representarlo mediante las cifras. O sea, cualquier persona que venga aquí va a tomar el mismo tipo de cambio. Y es algo que todos se han puesto de acuerdo, todo el mundo se ha puesto de acuerdo, que un peso es tantos dólares, que tantos dólares es tantos euros. O sea, es algo que incluso buscamos en internet antes de pues ir a otro lugar, porque pues es algo que ya el mundo se ha puesto de acuerdo. Yo no diría que están de acuerdo, porque mi mamá, bueno, es que mi mamá cuando ve el cambio, pues dice, ay no, yo no estoy de acuerdo, o sea, así de que se queja y se queja. Entonces yo creo que es volviendo a lo de la corrupción y el poder y todo eso, que son los que tienen mayor poder, los que deciden ciertas cosas. Pero El tipo de cambio está más bien basado en cómo se está evaluada la moneda, o sea, como si está subiendo, está bajando, o sea, esos valores no es como que alguien diga, yo quiero ponerle 3, no, es como, hay todo un sistema detrás de eso, de cómo van cambiando los valores de las monedas. primero quiero agarrar el punto de Julieta. Voy a agarrar tu punto, Julieta, perdón. Pero es que incluso si no está de acuerdo en que valga eso, ya se puso de acuerdo en que sí va a valer eso. O sea, en cualquier moneda de cambio, en cualquier casa de cambio, perdón, si va, pues va a tener que pagar como lo del tipo de cambio. Y en el caso que dices tú, sí te queda lo que habías dicho. Ah, que en sí, pues, o sea, Ya, lo de poderes, ¿no? Lo de que los poderes deciden algo así, ¿no? ajá, o sea, al final es como una asamblea de economía, deciden de que, esto va a valer esto, y luego la moneda va para arriba, para abajo, y luego el dólar sube, y luego el dólar baja, y luego el peso sube, y luego el peso Pero baja. también podríamos agarrar el ejemplo de la eliminación de los 3 ceros de la moneda mexicana. A eso mucha gente no estuvo de acuerdo. Sí, pero aún así, como ya, o sea, una cosa... Ajá, lo hacemos y eso ya es de cierta forma ponerse de acuerdo en que eso vale. O sea, entonces, aceptar algo en el hecho de no hacerlo bueno, es considerarlo. Pues yo podría, bueno, en mi perspectiva siento que ya hacerlo o aceptarlo de cierto modo ya es como de una forma ponerse de acuerdo, pero como dicen, también hay como diferentes, pues, hay diferentes perspectivas y pues hay alguien que no puede estar de acuerdo, pero de todas maneras tiene que aceptarlo. Sí, si definimos conciliar como aceptarlo sin estar de acuerdo, yo creo que hay más generalizaciones ahí de lo que sí puede ser una representación en la que todos estén de acuerdo. Todos. ¿Que estás de acuerdo? No. Pues es que puedes tomarlo de cierta forma, pero a su modo no, o sea, depende mucho de cómo uses la palabra. ¿Algo que quieras decir, Abril? Pues estoy de acuerdo con que pues, podemos generalizar esto de conciliar, porque ahorita realmente no estamos tomando una definición que vayamos a usar en clase o que estemos utilizando en las clases, pero pues considero que, pues sí, que no es lo mismo lo de estar de acuerdo a aceptar y bueno, lo del dólar. Pero también, o sea, quiero también así como que enfatizar brevemente lo de existen del mundo. Existen del mundo ahorita, existen del mundo siempre, porque en ese caso podríamos agarrar cualquier modelo que se haya como ido... ¿Por algo? Ajá. Pero, más Ajá, allá. como lo de los mapas. Ajá, podemos mover. Bueno, mover los mapas, los el mapa es de mapas. China que tenía toda China, entonces la interpretación sería que el gobierno o quien sea, cualquier institución que haya creado el mapa, así dijo, China grande. Y China grande, no, China grande. y pues dijo, sí, mapa grande. Y lo puso así, ¿no? Entonces, ok, ya. Entonces, pues esa sería la representación, el mapa, ¿no? La representación de la interpretación de que tiene un mayor poder, un mayor como tamaño. Y esa representación en sí no sería considerada con la edad de ninguna de las otras naciones. Bueno, no puedo decir ninguna, pero de algunas deberían no. A lo que también me quiero referir es a los diccionarios. De que los diccionarios han ido cambiando por el paso del tiempo. Y eso no quiere decir que el diccionario que estamos usando, el vocabulario que estamos usando ahorita sea el mismo que antes. Y entonces pues no estamos de acuerdo con el diccionario de antes. Así que de cierta forma, si tomamos a existen del mundo como por todos los tiempos, entonces no. Pero si lo tomamos como ahorita, pues el diccionario sería una buena ejemplificación, ya que pues todos usamos el mismo vocabulario, usamos las mismas palabras. Incluso si no siempre las usamos, pues es como la representación de toda nuestra... De una parte de nuestra cultura en el área lingüística puesta universalmente. Ya de ahí se parten así de que los vocabularios o las formas de hablar de cada uno, ¿no? Sí y no. Por ejemplo, Brainerd Language es como de que... Ese es un lenguaje que ha surgido y gente, grupos, mucha gente lo sabe utilizar, ¿no? Y al mismo tiempo no está como estandarizado. O sea, la RAE, por ejemplo, la RAE, por ejemplo, que ha estandarizado todo como el sistema de lenguaje, o sea... No es la que dicta completamente cómo van a hablar las personas, porque al mismo tiempo los grupos van a seguir como inventando sus maneras, gentilicios y un vocabulario que no todos van a entender, pero los grupos sí. No tenemos que estandarizado completamente. ¿Alguien quiere dar una conclusión? Bueno, pues en conclusión, creo que sí se pueden conciliar las múltiples representaciones que existen del mundo, pero tenemos que centrarnos bien en qué es el mundo, definir bien el tipo de representación y la palabra conciliar. Y pues eso es todo. Gracias. Gracias, bye.